Todo empezó con mi compañero de piso, llamémosle Adam. Los dos éramos universitarios y compartíamos un pequeño apartamento de 2 habitaciones cerca del campus. Adam era todo lo que yo no era, seguro de sí mismo, atlético y, sin esfuerzo, genial. Era el tipo de chico que atraía a la gente. Las chicas lo adoraban, los chicos querían ser como él, y los profesores incluso lo dejaban pasar cuando llegaba tarde a clase. Yo era el tranquilo, el estudioso, el chico al que la gente apenas notaba entre la multitud. Y eso me parecía bien, o al menos eso creía en aquel momento. No había salido del armario precisamente, ni con mi familia, ni con mis amigos, y mucho menos con Adam. No era que estuviera en una profunda negación sobre quién era, lo había descubierto hacía mucho tiempo. Pero compartir esa parte de mí con alguien como él me parecía imposible. Y aún así, ahí estaba, atrapada en un apartamento con el único chico por el que sabía que no debía sentir nada. Adam era impresionante, alto, delgado y con una complexión imponente, como la de alguien esculpido en el tiempo libre de un dios griego. Su pelo rubio oscuro siempre parecía recién salido de una revista, despeinado pero perfecto. Y luego estaban sus ojos, de un azul penetrante que parecía captar cada rayo de luz de la habitación. Pero no era solo su aspecto lo que me conmovía, sino su porte. Tenía un aire de encanto natural, contaba chistes que hacían reír a todos, incluso los malos. Te daba una palmada en la espalda y te llamaba hermano, como si fueras la persona más importante de la sala. Odiaba lo mucho que me gustaba, pero me decía a mí misma que no importaba. Al fin y al cabo, era heterosexual, y aunque no lo fuera, jamás me miraría así. Al menos, eso pensaba. Esa noche fue como cualquier otra, o al menos empezó así. Aram acababa de volver del gimnasio, con una toalla al hombro y la camisa pegada al sudor. Yo estaba sentada en el sofá, fingiendo estar absorta en mi portátil, pero en realidad no podía dejar de mirarlo de reojo. «Oye», dijo, tirando su bolso al suelo. «¿Quieres ir a la sauna de abajo?» Vivíamos en uno de esos edificios de apartamentos nuevos, de esos que tienen gimnasio, piscina y, por supuesto, sauna. Adam estaba obsesionado con ella. Cada vez que volvía de entrenar, bajaba allí a sudar, como él lo llamaba. «No, estoy bien», dije esperando que mi voz sonara casual. «Vamos, hombre», insistió, con esa sonrisa suya. «Siempre estás encerrado aquí. Vive un poco». Estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados y una gota de sudor resbalándole por la sien. Su presencia era magnética. «Está bien», dije finalmente, tirando mi computadora portátil a un lado. Sonrió con suficiencia, lanzándome una toalla de la encimera de la cocina. «Bien hecho». Me dije que no era para tanto, solo 2 compañeros de piso pasando el rato, nada raro. Pero mientras lo seguía escaleras abajo, observando cómo se movían sus hombros bajo la camisa húmeda, no pude quitarme la sensación de que aquella no iba a ser una noche cualquiera. La sauna estaba vacía cuando llegamos, lo cual no me sorprendió. Era tarde, casi medianoche, y la mayoría de los demás inquilinos estaban durmiendo o de fiesta. Aram empujó la puerta de cristal y entró, sujetándola para que yo entrara. La habitación era pequeña y tenuemente iluminada. El aire estaba cargado de calor y un ligero aroma a madera de cedro. Había bancos de madera alineados en las paredes, y un pequeño calefactor en un rincón emitía un zumbido bajo y constante. En cuanto entramos, el calor me envolvió como una manta pesada, impidiéndome pensar con claridad. Aram tiró la toalla al banco y se sentó, reclinándose contra la pared con un suspiro relajado. Todavía llevaba sus pantalones cortos de deporte y una camiseta sin mangas, pero la tela ya se le pegaba por la humedad. «¿Sabes?», dijo, inclinándose hacia mí, «se supone que esto es bueno para la salud. Elimina todas las toxinas o algo así», asentí, sin atreverme a decir nada. Me senté en el banco frente a él, agarrando mi toalla como si fuera un escudo. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve crepitar de la calefacción y el sonido de nuestras respiraciones. Durante un rato, nos quedamos sentados, el silencio se extendía entre nosotros. Adam se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. No pude evitar mirarlo de reojo, observando cómo la tenue luz se reflejaba en sus rasgos, como una gota de sudor le resbalaba por el cuello. «Entonces», dijo de repente, rompiendo el silencio,
Has estado un poco callado últimamente. ¿Todo bien? La pregunta me pilló desprevenida. Adam no era de los que se metían en tu vida privada. Era tranquilo, amable, de los que se tomaban las cosas con calma. Sí, dije rápidamente. Estoy bien, entonces me miró, sus ojos azules penetrantes y curiosos. ¿Seguro? ¿Has estado distante o algo así? Pensé que quizá hice algo para molestarte. La forma en que lo dijo, como si realmente le importara, me oprimió el pecho. No, no eres tú, dije. Es que tengo muchas cosas en la cabeza, él asintió, recostándose de nuevo contra la pared. Bueno, si alguna vez necesitas hablar o lo que sea, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Sonreí levemente. Gracias. Sonrió, pasándose una mano por la frente. ¿Qué calor hace aquí? Se quitó la camiseta sin mangas por la cabeza y la tiró en el banco junto a él, dejándose con el torso desnudo. El corazón me dio un vuelco y aparté la mirada rápidamente, fingiendo ajustarme la toalla. No me digas que eres de esos que se dejan la camiseta puesta en el sauna, bromeó. No lo soy, dije intentando sonar casual. Y bien, dijo, haciéndome un gesto con una sonrisa burlona. Dudé un momento, luego me quité la camisa y la doblé cuidadosamente a mi lado. Aram asintió con aprobación y se recostó, cerrando los ojos. El calor me estaba afectando, dejándome la piel cubierta de sudor. Pero no era solo el calor, era él, sentado allí como si no le importara nada, completamente tranquilo mientras yo hacía todo lo posible por no mirarlo. ¿Alguna vez hiciste esto con alguien más? Preguntó de repente, con los ojos aún cerrados. No, dije. En realidad, no abrió un ojo y me miró con expresión divertida. Tío, te lo estás perdiendo. Esta es la mejor manera de relajarse después de entrenar, o, ya sabes, después de un largo día sentado frente al portátil haciendo lo que sea. Puse los ojos en blanco. Gracias por el consejo de vida, se rió, un sonido bajo y suave que me revolvió el estómago. El calor era cada vez más intenso, dificultando pensar y respirar. Sentía la tensión creciendo en la habitación, una energía tácita flotando en el aire entre nosotros. Y por primera vez, me pregunté si él también podía sentirla. El calor era sofocante, pero no era solo la sauna, era él. La forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración, el brillo del sudor en su piel, reflejando la tenue luz. La forma en que estaba sentado allí con tanta naturalidad, como si no fuera plenamente consciente de lo cerca que estábamos, ni del espacio que ocupaba su presencia en mi cabeza. Aram estiró los brazos por encima de la cabeza, dejando escapar un gemido que sonó casi demasiado cómodo. Sus músculos se flexionaban con cada movimiento, y tuve que recordarme a mí misma que debía apartar la mirada antes de que me pillaran mirándolo fijamente. Tío, necesitaba esto, dijo en voz baja y relajada. Ha sido una semana de mierda, tragué saliva, intentando mantener la voz firme. Sí. ¿Qué pasó? Se inclinó de nuevo hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Lo de siempre. Clases, trabajo, intentar mantenerme al día con todo. Siento que no tengo tiempo ni para respirar, ¿sabes? Asentí, aunque mi atención no estaba en sus palabras. Una gota de sudor le resbalaba por la espalda, recorriendo la curva de su espalda antes de desaparecer en la cinturilla de sus pantalones cortos. ¿Y tú? Preguntó, interrumpiendo mis pensamientos. Últimamente te has comportado raro. ¿Seguro que todo está bien? Sí, dije rápidamente, demasiado rápido. Adam arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Eres un mentiroso terrible, ¿lo sabías? No miento, dije evitando su mirada. Ajá, dijo, recostándose de nuevo. Lo que tú digas. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era del tipo cómodo. Era denso, cargado de algo tácito. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que sus ojos se dirigían a mí de vez en cuando, como si intentara descifrar algo. Entonces, de repente, dijo, ¿alguna vez has pensado en lo raro que es esto? Parpadeé, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Como dos tipos sentados semidesnudos en una habitación diminuta, sudando juntos. Es un poco raro pensándolo bien, ¿verdad? Sonreía,
intentando animar el ambiente, pero había algo en su tono que lo hacía parecer diferente, como si no estuviera bromeando. Supongo, dije forzando una risa. Aram ladeó la cabeza, observándome un momento. Estás tenso, tío. Tienes que relajarte. De eso se trata todo esto, ¿sabes? Estoy relajado, mentí. Se rió de nuevo, negando con la cabeza. Claro que sí. Odiaba cuánto control tenía sobre la situación, cómo podía sentarse allí con tanta naturalidad mientras yo prácticamente me retorcía. Pero entonces algo cambió. Adam se irguió, mirándome fijamente. Oye, no te sientes incómoda ni nada, ¿verdad? No, dije rápidamente. ¿Seguro? Porque si esto te resulta raro, podemos irnos. Parecía sincero, y eso, de alguna manera, lo empeoró. No supe si intentaba ser considerado o si había notado algo en mi forma de actuar. No, está bien, dije, con voz más suave esta vez. Él asintió, recostándose de nuevo. Genial. Solo para comprobarlo. Pero su mirada se prolongó, solo un instante más de lo debido, y por primera vez, empecé a preguntarme si él también podía sentirla, la tensión, el calor, ese silencio que flotaba en el aire entre nosotros. Me removí en el banco, intentando concentrarme en cualquier otra cosa, la calefacción, las paredes, la forma en que el vapor se arremolinaba en el aire. Pero mi mente seguía volviendo a él, a cómo sus ojos se habían detenido, a cómo había hecho esa pregunta como si realmente le importara. Y entonces, sin siquiera pensarlo, solté, ¿alguna vez te preguntas cómo sería? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e imposibles de retractar. Adam giró la cabeza, con expresión indescifrable, y de repente me quedé sin aliento. Adam se quedó paralizado, con una expresión indescifrable. El silencio que siguió fue ensordecedor. El zumbido de la calefacción era el único sonido en la habitación. Sentía el corazón latir con fuerza en mi pecho, cada latido más fuerte que el anterior. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente, en voz baja y cautelosa. Tragué saliva con fuerza, deseando de repente desaparecer. ¿Por qué había dicho eso? ¿En qué estaba pensando? No lo sé, balbuceé, apartando la mirada. Olvídalo. No es nada, pero Adam no lo soltó. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en mí. No, en serio. ¿Qué quisiste decir con eso? Sentía el calor subiendo por mi cuello, y no era solo la sauna. Mi mente corría, buscando una salida a esta conversación, pero no la había. Es una tontería, dije, apenas en un susurro. Olvídate de que dije algo. Aram ladeó la cabeza y entrecerró los ojos ligeramente. Estás actuando raro, tío. De verdad, muy raro. Suéltalo ya. Dudé, agarrando la toalla en mi regazo como si fuera lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Ya no había vuelta atrás. Solo quería decir, empecé con la voz temblorosa. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería, ya sabes, estar con alguien diferente? ¿Alguien inesperado? Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y cargadas de significado. Adam no dijo nada de inmediato, y el silencio pareció interminable. Finalmente, se recostó contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Cómo es diferente? No podía mirarlo. Tenía la mirada fija en el suelo, las palabras atoradas en mi garganta. Pero cuando por fin me obligué a hablar, me salieron atropelladas. Como alguien en quien normalmente no pensarías así, dije. Alguien que no es a lo que estás acostumbrada. Cuando levanté la vista, su expresión había cambiado. No había sonrisa burlona, ni sonrisa burlona. Me miraba fijamente, sus ojos azules penetrantes y escrutadores, como si intentara leer entre líneas lo que decía. Hablas de mí, ¿verdad?, dijo con voz firme, pero con un matiz que no pude identificar. Sentí un vuelco en el estómago. Había llegado el momento, el que tanto había temido, el momento en que todo se derrumbaría. Yo, empecé a decir, pero no me salían las palabras. Adam se enderezó, sin apartar la mirada de la mía. ¿Me equivoco? Quería negarlo, restarle importancia, decir cualquier cosa para que este momento se olvidara, pero no pude. La verdad ya estaba ahí fuera,
y no había vuelta atrás. Sí, dije finalmente, con la voz apenas audible. Estaba hablando de ti. Adam no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentado, mirándome fijamente, con una expresión indescifrable. El silencio era insoportable, cada segundo se hacía eterno. Finalmente, exhaló lentamente, recostándose de nuevo contra la pared. Ajá, dijo casi para sí mismo. Repetí con la voz quebrada, se encogió de hombros, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. No sé. Supongo que no me lo esperaba. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. No parecía enfadado. No parecía disgustado. Más bien, parecía curioso. ¿Eso es todo?, pregunté con la voz temblorosa. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Ladeó la cabeza, observándome un momento. ¿Qué quieres que diga? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. ¿Qué quería que dijera? ¿Qué sentía lo mismo? ¿Qué había estado ocultando los mismos pensamientos, los mismos sentimientos? Tranquilo, dijo finalmente, con un tono más ligero. No estoy enfadado ni nada. Es solo inesperado, eso es todo. Sus palabras deberían haberme hecho sentir mejor, pero no lo hicieron. De hecho, solo hicieron que se me apretara el estómago. Mira, dijo, inclinándose de nuevo hacia adelante. No sé qué decir ahora mismo. Pero supongo que no estoy tan asustado como pensaba, parpadeé, sin saber si lo había oído bien. No. Se encogió de hombros. No. Es decir, es un poco raro, pero no sé, quizá no sea tan raro como pensaba. Sus palabras quedaron flotando en el aire, con un significado incierto, pero llenas de posibilidades. Por primera vez, sentí un atisbo de esperanza. Y entonces, antes de poder pensar en lo que estaba haciendo, dije, ¿quieres averiguarlo? En cuanto las palabras salieron de mi boca, quise retractarme. El corazón me latía tan deprisa que parecía que iba a estallar. No podía creer que hubiera dicho eso. Adam giró la cabeza hacia mí, con los ojos abiertos, entre la sorpresa y la incredulidad. El calor de la sauna parecía envolvernos, el aire tan denso que casi nos impedía respirar. ¿Qué?, dijo en voz baja, casi un susurro, tragué saliva con dificultad, agarrando la toalla en mi regazo con las manos. Si tienes curiosidad, dije con voz temblorosa, podríamos, no sé, ver cómo es. El silencio que siguió fue insoportable. Adam me miraba fijamente, con una expresión indescifrable, y no supe si estaba a punto de reír, gritar o simplemente salir de la sauna. Pero entonces, para mi sorpresa, no hizo nada de eso. En cambio, se apoyó en la pared, pasándose una mano por el pelo. ¿Hablas en serio, verdad? Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Adam dejó escapar un suspiro bajo, con la mirada fija en el techo. Vaya, esto es. Ni siquiera sé qué es esto. Lo siento, dije rápidamente, y las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. No debería haber dicho nada. Olvídalo, ¿vale? Pero Adam no parecía dispuesto a olvidarlo. Se inclinó hacia adelante de nuevo, con los codos apoyados en las rodillas, y durante un largo instante me miró fijamente. ¿Haces esto a menudo?, preguntó de repente. ¿Qué? ¿Piensas así en mí? Sentí que la sangre me subía a la cara y aparté la mirada, con la garganta seca. Yo, sí, admití, con la voz apenas audible. Adam soltó una risa suave, pero no era burlona, más bien, sonaba casi nerviosa. «Guau», dijo, negando con la cabeza. No pude soportarlo más. Me levanté, agarrando mi toalla. Debería irme, dije rápidamente. Esto fue un error, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, la voz de Adam me detuvo. Espera. Me quedé paralizada, con la mano suspendida sobre el pomo. Lentamente, me giré para mirarlo. Estaba de pie, con la toalla suelta alrededor de las caderas, el pecho subía y bajaba con cada respiración, con la expresión tensa, pero no enfadada. De hecho, parecía contradictorio. «No te estás metiendo conmigo, ¿verdad?», preguntó, con la voz más suave. «¿No será una broma?».
No, dije, negando con la cabeza. Jamás te haría eso, Aram asintió lentamente, escudriñando mi rostro con la mirada como si buscara algo. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, dijo, de acuerdo, punto. De acuerdo, repetí, sin estar segura de haberlo escuchado bien, se acercó. El calor de su cuerpo se sumó al calor ya opresivo de la habitación. De acuerdo, repitió, con voz firme esta vez. Veamos qué tal. Por un momento, no pude moverme, no pude hablar. Solo pude mirarlo, mi mente luchando por procesar lo que acababa de decir. Y entonces, antes de que pudiera convencerme, di un paso más. El aire entre nosotros se sentía cargado, cargado de palabras no dichas y posibilidades. Los ojos de Aram se posaron en los míos, y por primera vez, vi algo que no había visto antes, curiosidad, tal vez incluso deseo. Levanté una mano, dudando un momento antes de apoyarla suavemente sobre su pecho. Tenía la piel caliente, empapada de sudor, y podía sentir el latido constante de su corazón bajo mi palma. ¿Estás seguro?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Adam asintió, respirando superficialmente. Sí. Estoy seguro. Y entonces, como si hubiera cruzado una línea invisible, se inclinó. No fue apresurado ni frenético, fue lento, deliberado, como si estuviera tanteando el terreno. Sus labios rozaron los míos, suaves y tentativos, y por un instante olvidé cómo respirar. Labios unidos fue breve, solo un fugaz momento de contacto, pero cuando se apartó, su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto era solo el principio, la habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestras respiraciones. Labios unidos, había sido breve, casi vacilante, pero la tensión entre nosotros ahora era innegable. Flotaba pesadamente en el aire, imposible de ignorar, imposible de disimular. Aram retrocedió un paso, pasándose una mano por el pelo húmedo. Su pecho subía y bajaba mientras me miraba fijamente, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Eso fue, empezó, pero luego se quedó callado, negando con la cabeza. Sentí un nudo en el estómago. ¿Fue demasiado?, pregunté en voz baja. Me miró, su expresión se suavizó. No. Es solo que nunca había hecho algo así. Yo tampoco, admití. Mi voz era apenas un susurro. Adam soltó una risa nerviosa, que llenó el pequeño y húmedo espacio. Esto es una locura, ¿verdad? O sea, no es lo que esperaba cuando te arrastré hasta aquí. Sonreí levemente. ¿Crees que me lo esperaba? Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Tienes razón. Por un momento, nos quedamos allí parados, envueltos por el calor de la sauna. Pude ver el conflicto en sus ojos, como intentaba procesar lo que acababa de pasar. ¿Te sentiste raro?, pregunté con voz temblorosa. Adam dudó y luego negó con la cabeza. No. No me sentí raro. Me sentí, no sé, diferente. Pero no en el mal sentido. Sus palabras me infundieron una oleada de esperanza, y sin poder contenerme, di un paso más. ¿Y ahora qué? Los ojos de Aram se posaron en los míos, y pude ver un destello de incertidumbre en ellos. Pero también había algo más, algo que me aceleró el corazón. No lo sé, dijo en voz baja, pero quizá no tengamos que resolverlo todo ahora, asentí, dando otro paso tentativamente hacia adelante. De acuerdo. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Y entonces, como atraído por una fuerza invisible, volvió a inclinarse. Esta vez, el labio unido no dudó, fue lento y deliberado, sus labios cálidos y suaves contra los míos. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, la suavidad de su piel contra las yemas de mis dedos al apoyar las manos en su pecho. Las manos de Aram me encontraron mi cintura, acercándome más, y el mundo exterior de la sauna pareció desaparecer. Éramos solo nosotros, dos personas cruzando una línea que jamás podríamos desviar, adentrándonos en algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero que ambos deseábamos. La unión de los labios se profundizó, y pude sentir cómo la tensión de su cuerpo se disipaba. Ya no se contenía, no dudaba de sí mismo. Sus manos recorrieron mi espalda, tímidas al principio, pero cada vez más audaces.
El calor de la sauna se mezcló con el calor entre nosotros, y no podía distinguir dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. La cabeza me daba vueltas, el corazón me latía aceleradamente, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. La frente de Aram reposaba contra la mía, con los ojos cerrados mientras intentaba recuperar el aliento. De acuerdo, dijo después de un momento, con la voz apenas audible. Definitivamente no era lo que esperaba, sonreí, con el corazón latiéndome con fuerza. Yo tampoco. Se apartó un poco, sus ojos se encontraron con los míos. Todavía había incertidumbre, pero también había algo más, algo que me oprimió el pecho. Deberíamos mantener esto entre nosotros, dijo con voz cautelosa. Sí, dije rápidamente. Por supuesto, Aram asintió, con una pequeña sonrisa, casi nerviosa, en sus labios. Genial. Entonces, ¿quieres ducharte o simplemente irte a dormir? Reí suavemente, negando con la cabeza. Adelante. Creo que necesito un minuto. Me dirigió una última mirada, con un destello indescifrable en sus ojos, antes de agarrar su toalla y salir del sauna. Cuando la puerta se cerró tras él, me recosté en el banco, pensando a mil. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué significaba? No lo sabía, pero una cosa estaba clara, fuera lo que fuese, no había terminado.